Bueno, muy buenas noches a todos los que están conectados en este tiempo de vigilia, de oración, de adoración, de alabanza en la presencia del Señor. Como cada viernes, aquí estamos a las 10 de la noche, hora España, entrando en este tiempo de Shabbat, en este tiempo de reposo, terminando la semana. Qué bueno poder tener estos tiempos con el Señor. Qué bueno poder venir con gratitud por todo lo que hemos recibido y poder con esa libertad y esa confianza derramar nuestro corazón delante del Señor y, como dice la Biblia, entrar a su reposo. Yo quiero invitarle que abra la Biblia, la palabra del Señor, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 32. Este es el libro que estamos estudiando en nuestro devocional. De hecho, este capítulo es el que nos correspondería estudiar mañana, sábado 2 de octubre. Algunos van a escuchar este tema el mismo sábado, lo estarán escuchando el día sábado. Lo voy a dejar grabado para publicarlo mañana en nuestro canal de YouTube. Bienaventurados los que lo reciben en vigilia, porque un propósito tiene Dios en entregarnos esta palabra en la noche. Segunda de Crónicas, capítulo 32, y dice la palabra del Señor: después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá, y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David, y también hizo muchas espadas y escudos. Y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad, y habló al corazón de ellos diciendo: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo al rey de Siria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Después de esto, Sennacherib, rey de los asirios, mientras sitiaba a Laquis con todas sus fuerzas, envió sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén: así ha dicho Sennacherib, rey de los asirios: ¿en quién confiáis vosotros al resistir el sitio en Jerusalén? No os engañe Ezequías para entregaros a muerte, a hambre y a sed, al decir: Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria. ¿No es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares, y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este solo altar adoraréis y sobre él quemaréis incienso? ¿No habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de esas tierras librar la tierra de mi mano? ¿Qué Dios hubo de entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres, que pudiese salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios libraros de mi mano? Ahora pues no os engañe Ezequías, ni os persuada de ese modo, ni le creáis, que si ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, cuánto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano. Y otras cosas más hablaron sus siervos contra Jehová Dios y contra su siervo Ezequías. Además de esto, escribió cartas en que blasfemaba contra Jehová, el Dios de Israel, y hablaba contra él diciendo: como los dioses de las naciones de los países no pudieron librar a su pueblo de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará al suyo de mis manos. Y clamaron a gran voz en judaico al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros, para espantarles y atemorizarles, a fin de poder tomar la ciudad.
y hablaron contra el Dios de Jerusalén, como contra los dioses de los pueblos de la tierra, que son obra de manos de hombres. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo, y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. En aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló, él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Es tremendo las cosas que vivió este rey con el Señor. Es tremendo estudiar las cosas que Dios hizo a este rey y a su pueblo, porque buscaron su presencia, porque se humillaron delante de él, porque restablecieron el culto a Dios en su casa, porque abrieron las puertas, restauraron las puertas, restauraron el servicio en la casa de Dios, porque el pueblo se levantó con su rey a traer ofrendas. Se santificaron los levitas, se santificaron los sacerdotes, porque comienza diciendo este versículo 32, después de estas cosas y de esta fidelidad. Y el Señor quiere que usted y yo en esta noche decidamos en nuestro corazón ser fieles al Señor, ser fieles a su palabra, ser fieles a sus principios y mostrar esa fidelidad con la iglesia, con la familia donde el Señor nos ha establecido. Porque después de esa fidelidad, aunque se levanten enemigos contra nosotros, el Señor nos va a librar. Dice que se levantó el rey de Asiria y vino a invadir toda la provincia de Judá. Acampó contra las ciudades fortificadas. Una estrategia de guerra en aquellos tiempos era sitiar las ciudades. Entonces ese ejército poderoso venía y rodeaba la ciudad. Podían tener sitios, hubo sitios hasta de 3 años. La ciudad rodeada, nadie entraba, nadie salía. Imagínense en esto, nadie entraba, nadie salía, no había comercio, porque la gente venía de otras ciudades a vender sus productos y a comprar de aquí y llevar para allá. Una ciudad sitiada no tenía comercio, nadie entraba, nadie podía salir. Había escasez de alimentos, habían actividades como la ganadería que se desarrollaban fuera de los muros de la ciudad. Actividades como la agricultura, los campos que se desarrollaban fuera de los muros de la ciudad. Si la ciudad estaba sitiada y nadie podía entrar, nadie podía salir, pues no había quien cuidara el ganado, no había quien cuidara los cultivos y eso traía hambre a la ciudad. Total que cuando este ejército entrara a tomar la ciudad iba a encontrar la gente medio muerta, atemorizados, y muchos ya habrían muerto de hambre, de pavor, de tristeza y de todo. ¿Y qué pasó? Este rey se vino a desarrollar esa estrategia contra Jerusalén. Dice en el versículo 2 que cuando Ezequías vio la venida de Sennacherib y la intención que tenía de combatir a Jerusalén, él tomó acción. Él vio venir al enemigo y tomó acción. Lo primero que hizo fue que se reunió con sus príncipes, con sus valientes, con sus consejeros, y tomaron decisiones. Vamos a cortarles el agua. Ese ejército quiere venir contra nosotros, vamos a cortarles el agua, no van a tener agua. Y se vinieron y todos tomaron la decisión. Dice que el pueblo se levantó, vino mucho pueblo
y cortaron el suministro de agua, cegaron las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, para que cuando llegara el enemigo no tuviera agua, no tuviera cómo abastecerse. Y luego de que cortaron el agua, para que el enemigo no pudiera prevalecer al no tener cómo abastecerse a él y sus animales y todas las cosas, vinieron a levantar los muros. Y aquí es donde usted y yo tenemos que aprender. ¿Qué hacemos nosotros en estos tiempos de vigilia? Ojalá toda la iglesia Iré estuviera conectada los viernes a las 10 de la noche a través de esta emisora para levantar juntos los muros. Ojalá los esposos y las esposas, los padres, con sus hijos, las familias reunidas, porque miren esta estrategia de guerra tan espectacular. Versículo 5, después con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Los muros de los que habla la Biblia aquí nos da un sentido literal, que eran los muros de la ciudad, pero vamos a traer esto en aplicación a nuestra vida. Y cuando la Biblia te habla de levantar un muro, está hablando de protección, y ese muro que es la oración, ese muro de protección que es la adoración, ese muro de protección que es la obediencia. No es solamente la oración. Nosotros tenemos que orar y tenemos que interceder y levantar un muro, hacer un vallado alrededor de nuestro matrimonio, alrededor de nuestra familia, alrededor de la iglesia, un vallado alrededor de nuestras finanzas, alrededor de nuestro corazón. Pero nosotros también tenemos que levantar el muro de la obediencia, el muro de protección de la obediencia. Y esos muros tienen que estar fortalecidos. Isaías reedificó los muros que estaban caídos, hizo alzar las torres. Recuerden cómo es el diseño de las murallas que rodeaban las ciudades. Un muro y entre muro y muro una torre. ¿Qué hacían? ¿Para qué servían esas torres? En esas torres estaban los vigías, los atalayas. El atalaya del que nos habla Ezequiel capítulo 7. Ahí estaban los atalayas. Lo que se llama ahora en el ejército las garitas. Así creo que es que se llama, eso lo decía mucho mi hermano. Donde tienen guardia las 24 horas del día. Donde esos hombres están allá vigilando. Porque están en la torre, es lo más alto, para poder ver a lo lejos y avistar quién viene y qué se mueve, para tener tiempo de avisar a la gente aquí que se organice y que tomen acción, porque ven que viene un enemigo, porque ven que algo se aproxima. Usted y yo tenemos que levantar la torre, y esa torre levantada a través de la oración, de la obediencia al Señor, a través de la intercesión, a través de la santidad, usted y yo nos convertimos en vigías. Usted y yo nos convertimos en atalayas. Hay un versículo en la Biblia donde el Señor dice, si mi esposo me ayuda a buscarlo, que no hará nada sin decírselo antes a sus siervos los profetas. Creo que está en el libro de Deuteronomio. No voy a hacer nada sin decírselo antes a mis siervos los profetas. Qué bonito cuando usted y yo estamos en estas noches, en vez de quedarnos viendo la tele, porque por lo menos aquí en España nadie acuesta temprano. A esta hora están todos los televisores encendidos. Qué bueno nosotros en este tiempo estar subiendo a la torre y convertirnos en atalayas, porque el Señor nos va a mostrar en el mundo espiritual las cosas que se están moviendo, lo que está pasando y qué es lo que usted y yo tenemos que hacer, en qué andan nuestros hijos, cuáles son los enemigos que están atacando nuestra relación matrimonial. ¿Cuáles son los enemigos, los leones rugientes que están rodeando mi vida para hacerme caer? ¿Cuáles son las personas que el enemigo está usando para hacerme desviar del camino? ¿Quiénes son los Senaquerib, los reyes de Asiria, que vienen a hablar mal a mi vida, de mi pastor, de mi autoridad? Porque eso hizo Senaquerib. Vino a hablarle al pueblo mal de su rey. No se dejen creer de ese rey, ese Ezequías, que les derribó los lugares altos, que los tiene engañados con ese cuento de Dios. ¿Para qué? Para que el pueblo no hiciera lo que el rey decía,
Pero recuerde que el rey estaba asesorado por el profeta Isaías y era un rey que aprendió a consultarlo todo en la presencia de Dios. Cuando usted y yo aprendemos a ser vigías, atalayas, a construir los muros, a levantar las torres y subir a esa torre, del cielo vendrá gran revelación, del cielo vendrá la respuesta, del cielo vamos a recibir la estrategia y el Señor nos va a dar todas las armas para que nosotros nos podamos defender en medio de estos ataques. Porque dice luego al final del versículo 5 que también hizo muchas espadas y escudos. Recuerden que dice la Biblia que la palabra de Dios es la espada y el escudo es la fe. Había muchas espadas y había muchos escudos. Entonces hay abundancia en la palabra de Dios que nos hace abundar en la fe. Porque la fe sin obras es muerta. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios tiene que creer que Dios es y Él está. Y que es galardonador de los que le buscan. Porque andamos por fe, no por vista. Abundancia de la palabra de Dios, las espadas. Y abundancia de la fe, que son los escudos, ¿verdad? Luego dice el versículo 6, puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad y habló al corazón de ellos diciendo, esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria. Y esta palabra es para usted y para mí hoy, en esta noche de vigilia. Esforzaos y animaos. El versículo que les decía ahora está en Amós capítulo 3 versículo 7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Tome nota de ese versículo. Amós capítulo 3 versículo 7. ¿Quién es profeta? Aquel que está en la presencia de Dios y anuncia su palabra. Ese es un profeta. El que habla palabra de Dios y está en la presencia del Señor. Entonces miremos la palabra que el Señor nos da esta noche. Esfuércese y anímese. No tenga miedo del enemigo que está rodeando su vida. No se quede caído. No se quede llorando. No se quede amedrentado. No se quede petrificado ahí, tieso sin saber qué hacer. Usted está ahí arriba en la torre y el Señor le está mostrando en este tiempo todo lo que está llegando a su vida, lo que está amenazando a sus hijos, lo que amenaza su matrimonio. El Señor nos está mostrando lo que amenaza nuestra iglesia, lo que amenaza nuestra integridad. ¿Y qué es lo que usted y yo tenemos que hacer? Esforzarnos y cobrar ánimo, dejar el miedo, dejar la pereza, dejar la conformidad. No quedarnos ahí paralizados, sino levantarnos y tomar acción, poner nuestra confianza en el Señor. Aquí dice en el versículo, hay más con nosotros que los que están con Él. Y se acuerdan que lo estudiamos hace poco en el libro de Reyes, cuando vinieron todos esos enemigos a buscar al profeta Eliseo. Y se levantaron enemigos contra Israel. Y era un ejército grandísimo. Y vino el siervo de Eliseo todo asustado. Ay, Señor, mire ese ejército tan grande que nos tiene rodeados. ¿Qué vamos a hacer? Y el profeta Eliseo oró y le pidió al Señor que le abriera los ojos al siervo. Y que vio el siervo cuando los ojos fueron abiertos. Que ese ejército que estaba rodeando al profeta y a todo Israel estaba siendo rodeado por un ejército 1000 veces más numeroso. Y dice que eran carros de fuego y gente de a caballo, eran los ejércitos celestiales. Y la oración del profeta, mayor es el que está en nosotros, mayor es el número de los que están con nosotros. Y que decía el apóstol Pablo, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y nos está diciendo hoy el Señor, mayor es el que está con nosotros. Versículo 8, con Él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. ¿En quién se está apoyando usted en este momento de su vida y cuando vienen las dificultades? ¿En brazo de carne? ¿Se está apoyando en sus capacidades, en sus conocimientos, en la posición que usted maneja?
Se está apoyando en el consejo de los demás, de sus amigos. Está buscando quien lo apalanque para el empleo que está esperando, para el negocio que está esperando. Está buscando a lo mejor pagar un dinerito y sobornar a alguien para que le dé el permiso que usted necesita. ¿En quién está la confianza? ¿En quién está la esperanza? ¿En quién estamos descansando nosotros? ¿En brazo de carne o en el Dios Todopoderoso que está con nosotros? ¿O en el Eterno que lo ha dado todo por nosotros y es el que nos sostiene? El que ha prometido ayudarnos y pelear nuestras batallas. Esto tiene que ser revelacional a nuestras vidas. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo? El pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Usted como padre, cabeza de familia, tiene que inspirarle confianza a su esposa y a sus hijos. Le hablo a los varones que me escuchan hoy. Y lo digo desde mi posición como esposa. En mi familia y en la iglesia que el Señor por su misericordia nos ha permitido dirigir. Decisiones trascendentales. Y he visto la fe de mi esposo. Y yo que he tenido que hacer, seguirlo. Y ha habido decisiones en las que yo he dudado y he tenido miedo y no he sabido qué hacer. Pero he visto la fe de este varón y ha tirado para adelante. Y nosotros hemos tirado para adelante con él y el Señor lo ha respaldado. Porque lo que ha hecho es lo que ha recibido en el secreto con el Señor. Nosotros tenemos que infundir confianza, descanso y paz al pueblo que el Señor nos ha entregado, y le hablo a los líderes de la iglesia que me escuchan. Usted que tiene discípulos, usted que tiene una delegación dentro de la iglesia, usted tiene que estar tan confiado en el Señor y una vida de fe que se demuestra en todas las áreas de su vida para enseñarle y ayudar a su pueblo y mostrarle a su pueblo cómo se hace. La vida de fe tiene que ser evidente en nosotros. Yo demuestro mi fe cuando yo escucho la voz de Dios y hago lo que el Señor me dice. El Señor me dice que salga a evangelizar, a buscar las almas perdidas. Yo tengo que ir a hacerlo. El Señor me dice que abra mi boca, que Él la va a llenar. Y yo eso lo tengo que creer y lo tengo que hacer. El Señor dice que aunque yo esté en valle de sombra y de muerte, no voy a tener temor porque Él está conmigo y su vara y su callado me infunden aliento. Y entonces cuando vengan los problemas, yo tengo que apropiarme de esa palabra. Y mi fe me hace caminar. Y mi fe me hace permanecer. Y la fe se demuestra cuando el Señor me lleva de un peldaño al otro. Yo demuestro mi fe cuando recibo mi sustento, mi salario, y yo aparto mi ofrenda para el Señor. Eso es vida de fe, porque muchas veces nosotros recibimos el salario y lo que tenemos escrito en el presupuesto a veces nos da en rojo. Y es donde muchos pierden la fe. Es que si yo doy ofrenda no me alcanza. No, al contrario, yo demuestro mi fe, yo traigo mi ofrenda, yo traigo mi diezmo y el Señor responderá a mi vida. Lo que a mí me hace falta me lo dará. Nosotros tenemos que inspirarle confianza al pueblo. Eso hizo este rey. ¿Qué pasó con el enemigo que venía a sitiarlos? Empezó a hablar mal, empezó a tratar de entregarle palabras al pueblo de Judá para que se desanimaran. Y hacía alarde de sus dioses, de lo que hicieron sus padres, de las conquistas pasadas. Se atrevió este sinvergüenza a hablar mal de Dios, dice en el versículo 17, que envió cartas que blasfemaban contra Jehová, el Dios de Israel. Se atrevió a blasfemar contra el Dios vivo y a compararlo con los dioses muertos, con esas deidades que tenían los otros pueblos. Y si Dios se había levantado para bendecir a Ezequías y al pueblo por la fidelidad y la confianza que ellos pusieron en el Señor, cuando este rey se levantó a blasfemar contra Dios, ahí sí se echó la soga al cuello. Ahí sí se metió en camisa de 11 varas. Tenga mucho cuidado con la forma en que usted se expresa del Señor. A veces somos muy ligeros de lengua
y decimos cosas con las que ponemos en entredicho al Señor, a su palabra. Hoy escuché algo que me dejó, la verdad me dio rabia y me dio tristeza a la vez. Como una persona llega a la iglesia preguntando, esto es una iglesia cristiana, aquí vienen unos amigos míos, unos conocidos míos, yo me congrego en tal iglesia de aquí de la ciudad. Pero es un señor que está viviendo en un área de pecado en su vida, de inmoralidad sexual. Y manifiesta su pecado y dice que igual, a él le da igual. Y que todo lo que diga el apóstol Pablo, él se lo pasa. Y usa una frase que es un poco fuerte aquí en España. Lo que diga el apóstol Pablo, es que lo que escribió Pablo lo dijo el Señor. Lo que está de Génesis, Apocalipsis, lo dijo el Señor a través de sus siervos. Y nosotros no podemos jugar con la palabra de Dios que está aquí escrita. Esto es santo. Esto es santo. Y tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. ¿Qué pasó con este enemigo? Se metió en camisa de 11 varas. Dios mismo mandó. Vea, es que es muy bonito, versículo 20. Ezequías y el profeta Isaías oraron por este asunto. Y volvemos a la visión de las vigilias. En las vigilias oramos por esas situaciones personales, matrimoniales, familiares. Las vigilias son para orar hijo por hijo. Yo tengo uno, me rinde, pero tengo muchos discípulos. Las vigilias son para orar por la gente. Las vigilias son para orar, para interceder, para exponer todos esos problemas delante del Señor. Para eso son las vigilias. Para reventar este corazón delante del Señor y que el Señor hable a mi vida. Las vigilias para buscar la voluntad de Dios. Y ejemplo de eso nos da el mismo Señor Jesús. Porque antes de la cruz, Él hizo una noche de vigilia. Y la vigilia era para entender y tomar la voluntad del Padre. Cuando Él entendió que la voluntad del Padre era la copa, terminó la vigilia, se levantó y dijo, ala, vamos para esto. Que esto es lo que yo tengo que hacer. Es tan importante tener estos tiempos con el Señor. ¿Qué pasó cuando Ezequías e Isaías oraron por este asunto y clamaron al cielo? En el versículo 20, dice el versículo 21, Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. No tuvieron que pelear. No hubo batalla. No hubo guerra. No fue necesario. Dios mismo envió un ángel que los mató a todos. Y cuando ese hombre se levantó, dice, se volvió avergonzado a su tierra. ¿Se imaginan? Todo el ego que vino y sacó de sus dioses, de sus padres, de sus victorias. Basura, basura. Porque confiaba en brazo de carne, no en Jehová Dios Todopoderoso. Dios mismo lo destruyó, Dios mismo lo avergonzó, Dios mismo lo hizo devolverse a su casa. Y cuando llegó al templo de su Dios, lo mataron a espada sus propios hijos. Vaya reprimenda. Porque dice la Biblia, el que os toca a la niña de mi ojo. Toca a la niña de mi ojo. Eso dice el Señor de su pueblo. El que nos toca se mete directamente con Él. Pero usted y yo, para tener ese respaldo y esa bendición, tenemos que hacer lo que hicieron estos hombres. Vamos a edificarle el muro de la oración. Vamos a levantar el muro de la intercesión. Vamos a levantar el muro de la palabra de Dios en nuestras vidas. Vamos a hacernos espadas. Vamos a levantar el muro de protección de la obediencia y de la santidad. Vamos a tener el escudo de la fe, como nos enseña Efesios capítulo 6. Y nos vamos a levantar y vamos a estar en pie. El pueblo se vino todo a la plaza mayor y el rey delante. Y las palabras, ¿cuáles fueron? Esfuércense, anímense, no tengan miedo.
Usted que me escucha hoy, reciba esta palabra, esfuércese, anímese y no tenga miedo, porque el Señor está con nosotros. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Los que están de nuestro lado son más que el adversario. Y hagamos lo que tenemos que hacer. Oremos al cielo por estas situaciones, porque del cielo vendrá respuesta. Suba a la torre. Suba a la torre en esta noche. Y que el Señor le abra los ojos y le muestre el enemigo que está rondando. Y el Señor le deje ver qué tan armado viene, qué estrategia tiene, por dónde quiere atacar, qué parte de su vida, de su familia, de su matrimonio, de su ministerio, a lo mejor está débil, tiene poca atención y puede ser un lugar por donde el enemigo se meta. Es tiempo de orar por los hijos. Yo le invito a que esta noche se arrodille y comience a clamar. Y comience a clamar. Que el poder de Dios sea manifiesto. Y que esta palabra se cumpla en nosotros. Señor, te damos gracias. Gracias, mil gracias por hablar a nuestras vidas en esta noche. Gracias te damos, Señor, porque durante toda esta semana nos has hablado de las reformas que hicieron los reyes que te amaron, que te sirvieron, para llevar el pueblo a amarte, a reconciliarse contigo y engrandecer tu nombre. Y este rey Ezequías, Señor, fue parte de ese renuevo, de esas reformas. Un hombre que te amó, que te sirvió. Un hombre que restableció el culto en su vida y en su casa y en el templo de Dios para que tu nombre fuera glorificado. Que volvió a celebrar la Pascua y las fiestas solemnes delante de ti. Y después de esa fidelidad, como lo dice tu palabra, el enemigo quiso venir a dañar lo que tú le habías dado, a destruir lo que se había levantado. Pero Señor, gracias, porque al permanecer en ti, recibió toda la sabiduría y todas las estrategias. Y fue tan grande, Señor, tu amor y tu poder, que no hubo necesidad de enfrentarse, porque tú mismo destruiste al enemigo y lo hiciste salir huyendo avergonzado. Y lo destruiste, Señor, y no permitiste que tu pueblo fuera destruido. Padre, hoy estamos delante de ti y nos identificamos, Señor, con este rey Ezequías. Hoy reconocemos, Padre, que necesitamos reedificar los muros de la oración. Yo necesito en mi vida reedificar el muro de la intercesión. Necesito en mi casa, Señor, crear un muro que rodea otro muro, doble muro, Señor. El muro de la obediencia, el muro de la santidad. Yo reconozco, Señor, que en la iglesia necesitamos levantar las torres y que hayan vigías las 24 horas vigilando, Señor, vigilando, Padre, despiertos, avistando a lo lejos para que el enemigo no nos encuentre distraídos y nosotros podamos hacer lo que sea necesario, lo que venga de ti, para salir victoriosos en medio de cada ataque. Porque el enemigo va a querer sitiarnos, Señor, pero tú nos darás la estrategia. Hoy subimos a esas torres. Señor, yo quiero ser ese vigía, esa atalaya, porque no quiero, Señor, que el enemigo destruya mi matrimonio. Yo no quiero que el enemigo destruya mi casa, mi familia, mis hijos. No quiero, Señor, que con los muros caídos y las distracciones de la vida, las bendiciones que tú me has dado, Señor, se vayan de mi mano y el enemigo se quede con todo y solo tengamos tristeza y dolor y angustia. Por eso, Señor, yo comprometo mi corazón a tener mis tiempos de vigilia para clamar en tu presencia y que en tu favor y en tu misericordia tú me abras los ojos
y me muestres lo que está pasando, Señor, como lo hiciste con este rey, y me digas qué es lo que tengo que hacer, cómo tengo que actuar, cómo me tengo que mover, Señor, para contrarrestar esos ataques. Y permítenos, oh Dios, ver obrar tu poder como lo hiciste con ellos, que no hubo necesidad de pelear, porque tú los defendiste, Señor, totalmente. Ayúdame en todo momento, Señor, a escuchar tu voz. Ayúdame, Señor, a escuchar a esa persona que vela por mi alma, a mi pastor, que ora por mí, que me edifica, que está pendiente de mi vida. A esa persona, Señor, que vela por mi vida. Ayúdame a escucharle, porque hoy nos lo recordabas en Amós capítulo 3, versículo 7, que a tus profetas, Señor, les dirás todo lo que vas a hacer, porque te sirven en tu presencia. Señor, yo quiero ser profeta, dígaselo al Señor. Yo quiero ser profeta. Yo quiero ser ese hombre, esa mujer que está en el secreto contigo, que recibe tu sabiduría, tu conocimiento y tu verdad, y pueda venir a comunicarlo a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mis hermanos en la fe, a mis discípulos, a mis consiervos, Señor. Ayúdanos a ver tu gloria y tu poder obrando en nosotros. Gracias por esta palabra. Gracias por este tiempo de bendición. Gracias por manifestar tu amor y tu gloria sobre nuestras vidas. Ayúdanos a permanecer y ayúdanos a orar como conviene, porque a veces no sabemos cómo hacerlo, pero dice en la Biblia que el Espíritu Santo intercede por mí con gemidos indecibles y me enseña a orar. Bendito sea tu nombre.